Air 5 es la renovación del iPad Air 4 que había cambiado sobre todo en diseño y viene a mejorar algunas cosas muy importantes. Aún así, este dispositivo se encuentra en una especie de limbo entre el iPad más básico, como es el de novena generación, y el iPad Pro, que probablemente se vaya a utilizar en usuarios un poquito más profesionales, como dice su nombre. Aún así, tiene su hueco y en este vídeo te voy a decir si merece la pena y qué cosas han cambiado. A pesar de que se encuentre entre estos dos dispositivos, tiene algunos rasgos distintivos. Para empezar, conserva el Touch ID en la parte superior, o bueno, va a depender de si lo tenemos en vertical, si lo tenemos en horizontal, vamos a poder desbloquearlo sin ningún problema, y también conserva la única cámara trasera que tiene. La variedad de colores también tiene su sello distintivo, tiene diferentes colores y yo he estado probando esta especie de azul. No es un azul cielo como el de la anterior versión, sino que es un azul un poquito más potente. A mí me encanta y al fin y al cabo, si lo utilizamos con funda, bueno, pues solamente vamos a ver esa parte de la cámara. Aún así, es un color muy bonito. Vamos ahora a ver un poquito las cosas que han cambiado y empezamos por la potencia, porque una de las principales novedades de este dispositivo es que añade el chip M1 para darle aún más velocidad a este dispositivo, y la verdad que este chip es el mismo que el del MacBook Air o el del iPad Pro. Da unas sensaciones de rapidez instantáneas, de respuesta en todos los aspectos, desde juegos bastante potentes como el NBA que he estado probando, hasta juegos más sencillos como este especie de Battle Royale, donde podremos también disfrutar sin ningún tipo de lag en ningún momento. Hay aplicaciones que también se disfrutan muchísimo. Por ejemplo, editando vídeos es algo bastante recomendable. Nos va a ayudar bastante a la hora de exportar estos vídeos, e incluso, bueno, pues lo he estado probando en todo tipo de situaciones. Lo que más me ha llamado la atención es la buena gestión que tiene de las aplicaciones en segundo plano y de la multitarea. En verdad, cerramos una aplicación, volvemos a ella y prácticamente no tiene que refrescar. Si lo hace, lo ejecuta de una manera súper rápida y esto la verdad que se agradece muchísimo. Lógicamente está pensado para darle más caña en aplicaciones que se dediquen a la gráfica y al vídeo. En este caso no está tan pensado para juegos, que ya podremos disfrutarlos en cualquier otro dispositivo más básico. Y junto con este chip M1 trae el 5G. Por fin tenemos la posibilidad de disfrutar este 5G en el iPad Air. Ya lo teníamos en el iPad mini, también en las versiones Pro, y ahora, como no, llega a este dispositivo para navegar a máxima velocidad, no tanto dentro de casa, sino más bien cuando estemos fuera y necesitemos hacer las cosas con rapidez, con fluidez y sin ninguna traba. Donde también mejora es en la cámara, y no tanto en la cámara trasera, que prácticamente tendremos las mismas funciones, sino más bien en la cámara delantera. Aquí tenemos un ultra gran angular que ya nos permitirá sacar fotos pues bastante divertidas con una gran amplitud, pero lo más importante es que también añade encuadre central o central stage en inglés, que nos va a ayudar muchísimo en las videollamadas. Si estamos haciendo FaceTime con cualquier persona y nos movemos, nos va a seguir, por decirlo así, para que sea mucho más cómodo movernos a la hora de estar hablando con otras personas. Esta era una función que también está disponible en otros dispositivos y que también lo tenemos por fin en este nuevo iPad Air. Y si la batería te preocupa, que probablemente lo haga, no mejora mucho. Es verdad que el procesador ayuda a la optimización, pero en verdad seguiremos teniendo las 10 horas de reproducción de vídeo, que por cierto, para estar una jornada laboral o bastantes horas del día jugando, realizando tareas, creando notas, haciendo guiones, pintando, nos va a dar de sobra, y al final del día a lo mejor lo tenemos que cargar, pero ya os digo, por precaución. Y también, como habéis visto, es compatible tanto con el Apple Pencil de segunda generación. Tendremos una experiencia muy buena como con el Magic Keyboard y el Smart Keyboard Folio, ¿vale? Para así poder escribir cualquier nota o directamente crear guiones o trabajar sobre PDFs o sobre Words que tengamos en nuestro iPad, en nuestro dispositivo. Sobre todo para aquellos estudiantes no vais a tener ningún problema y la experiencia es como si estuviéramos en un MacBook. A mí al menos me da esa sensación de fluidez y de que todo va como la seda.
Y por supuesto no hablamos de la pantalla, sigue siendo una pantalla de 10,9 pulgadas, en este caso es una pantalla LCD, donde tenemos una experiencia, la verdad, excelente. Es cierto que cuando empezamos a apagar las luces y es de noche, vemos que no son negros puros, que sí que tenemos algo de reflejo, no tanta nitidez en la pantalla, pero es perfecta y suficientemente grande tanto para dibujar, ver contenido de todo tipo, editar, incluso de crear de una forma libre y al fin y al cabo sin limitaciones. Este nuevo iPad arranca sobre los 679 euros, más barato que el iPad Pro. Eso sí, tenemos algunas cosas que faltan. De hecho, para mí es perfecto para aquellas personas que estas cosas que le faltan del iPad Pro y directamente no la quieren. Este es tu dispositivo, porque no tiene esa tasa de refresco un poco superior, no tiene el LiDAR o no tiene algunas funciones de las cámaras traseras. Eso sí, deberás tener bastante cuidado con el almacenamiento, porque este dispositivo parte de los 64 GB, aunque yo aquí estoy probando la versión de 256, que sería perfecto si queremos utilizar archivos grandes y que al fin y al cabo no tengamos que depender de iCloud para así poder trabajar. Y sí, este dispositivo sigue teniendo entrada USB-C, lo que nos permitirá ya no solo cargar otros dispositivos, sino también conectar un adaptador y a su vez conectar alguna tarjeta SD para que podamos desde aquí visualizar el contenido que hemos realizado con otros dispositivos, como por ejemplo la cámara, como es mi caso, incluso importar estos archivos a una aplicación de edición de vídeo y así poder editar el vídeo completo y subirlo, por ejemplo, a redes sociales o a YouTube o otras plataformas. Como os digo, para mí es una opción ideal para aquellas personas que el básico se le ha quedado algo corto, el iPad Pro es demasiado y hay muchas funciones que probablemente no vayan a utilizar tanto como quisieras. Y si eres un usuario creativo que buscas una tableta donde dibujar o donde ver contenido o simplemente utilizarlo para tareas complejas puntuales con soporte para Apple Pencil y una pantalla de mejor calidad que la del iPad básico, este es el iPad idóneo para ti. En este caso, como os dije al principio, se queda un poquito en el limbo, pero es perfecto para este tipo de personas. Y por cierto, estoy trabajando en una comparativa entre este iPad Air y el iPad Pro de 11 pulgadas para aquellos que tengáis dudas en cuál comprar, así que en cuanto esté disponible os lo voy a dejar por aquí arriba para que también le echéis un vistazo. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, déjame en los comentarios tu opinión acerca de este nuevo iPad, si crees que vale la pena o si quieres que profundice en algún aspecto en futuros vídeos. Por cierto, os dejo por aquí más vídeos sobre el iPhone SE, sobre el nuevo iPad o incluso sobre comparativa con otros dispositivos. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, chao.